Mi tesis, que como muy bien ha dicho Carlos Rodríguez Brown, se llama Una aplicación de la teoría del ciclo económico desde la perspectiva de la escuela austríaca a la Gran Depresión, a la Gran Recesión, se divide en dos grandes bloques, quizá con un bloque intermedio muy cortito. El primer bloque es un bloque de teoría, donde mi propósito ha sido ha sido doble. Por un lado, tratar de incorporar a la teoría austríaca del ciclo económico, que es la teoría económica más rica que tenemos actualmente para explicar las fluctuaciones periódicas que padece el capitalismo y que se achacan erróneamente al capitalismo. Teoría del ciclo económico que fue desarrollada por Mises, por Hayek, por Magluck, por Haberler, por Lachmann y en nuestro país muy especialmente por el profesor Jesús Huerta de Soto, que además es mi director de tesis, con lo cual desde luego esta pata central que gira en torno a todo el documento, a toda la tesis, desde luego no podía faltar. Pero a este bloque central, que es la base de todo, he intentado añadirle dos cosas. Por un lado, las aportaciones de los teóricos de la liquidez, que no son una escuela formal de pensamiento, sino son autores sueltos que estaban dispersos por ahí y que en España, particularmente gracias a la labor de José Ignacio del Castillo, pues los empezamos a conocer. Innumerables, bueno, muchos son muy cercanos a la escuela austríaca, como Benjamin Anderson, Jacques Rueff o Charles Rist. Otros más desconocidos para el público, como Henry Ritterhausen o actualmente el profesor Antal Fekete. Como en breve comentaré, la aportación de estos teóricos no contradice en nada a la teoría austríaca del ciclo económico en lo fundamental, simplemente la enriquece al añadir una teoría mengeriana sobre el origen del dinero. Y por otro, también me propuse adaptar la teoría del ciclo económico dándole una jerga más financiera. Como sabemos, en la teoría austríaca del ciclo hablamos normalmente de un tipo de interés, el tipo de interés de mercado, hablamos de ahorro en general. Desde luego es un buen método porque lo fundamental lo explica con enorme precisión. De hecho, la crisis actual, tomando por ejemplo el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, pues los pasos esquemáticos del íter de toda la crisis se puede ir siguiendo perfectamente paso a paso, pero bueno, como a la hora de analizar los acontecimientos, grandes partes de la sociedad, por ejemplo pues el sector financiero, etcétera, están mucho más acostumbrados a hablar un lenguaje que les es propio y que les es particular, con distintos tipos de interés, con distintos tipos de ahorro, etcétera. También mi intención era complementar la teoría austríaca desde esta perspectiva. Desde luego sería muy extenso pues comentar todas las conclusiones a las que he ido llegando. La mayoría ya están sobradamente contenidas pues en otros libros, y de nuevo repito el del profesor Huerta de Soto. Otras, desde luego, al surgir de la fusión con los teóricos de la liquidez o al dar una jerga más financiera, pues sí tienen algo más novedoso. Pero simplemente por dar las tres claves que yo creo que definen a la teoría del ciclo económico austríaca, complementada con la aportación de los teóricos de la liquidez y con la jerga financiera que he querido introducir, pues básicamente yo creo que la teoría del ciclo económico tiene tres pilares. El primero, tal como las pongo en la tesis, el primero es una teoría de la liquidez, donde la liquidez pasa a ser una categoría de la acción al nivel de la utilidad. Y la liquidez nos permite explicar, ya siguiendo al mismo Menger, que fue el primero en utilizar este término, cómo surgen los bienes económicos, cómo los bienes económicos se transforman en dinero, es decir, cómo surge el proceso de monetización y desmonetización de bienes económicos. Y así podemos llegar a algo que considero muy importante en el sistema económico. En la teoría económica se lo ha despreciado por entero, como es restituir el papel fundamental que juega el dinero como depósito de valor. Hoy, en la teoría económica dominante, el dinero es pura y simplemente un medio de cambio, y la función básica, esencial de depósito de valor como garante de la liquidez, no solo del individuo, no solo de cada empresa en particular, sino del sistema financiero y del sistema bancario, ha sido completamente abandonada. De hecho, gran parte de la teoría económica moderna se construye como un ataque a la función del dinero como depósito de valor, como un ataque al atesoramiento. Ya sea Keynes, ya sea Friedman, su gran obsesión, su gran
al fin y al cabo, explicación última de por qué acaecen los ciclos económicos se debe fundamentalmente al atesoramiento, a no entender la función individual y social que cumple el atesoramiento en nuestras sociedades. El atesoramiento, ya digo, garantiza la capacidad de adaptación de los agentes a un entorno cambiante, a un entorno dinámico. Y eso es fundamental en un sistema tan complejo y tan interrelacionado y tan específico, especializado en conocimiento como es un mercado libre. Entonces, desde un punto de vista individual está claro que la liquidez permite a cada agente individual, es decir, contar con tesorería, permite a cada agente individual readaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. Pero desde un punto de vista agregado no se ha entendido muy bien cuál era el papel que jugaba esa liquidez, porque lo que se ha venido a sugerir es que cortocircuitaba la transformación de ahorro en inversión, cuando en realidad el propio atesoramiento es una forma particular de ahorro, una forma de ahorro muy líquido, que a lo que lleva es, como trato de explicar en la tesis, a que se trasladen los factores productivos a sectores económicos pues pocos superficiales, como puede ser por ejemplo la producción de oro o como puede ser la producción de bienes de consumo altamente demandados, los picos de producción. Eso tiene la virtud de que la estructura productiva se estrecha, es decir, la estructura productiva desde un punto de vista agregado se vuelve más líquida cuando los agentes individualmente quieren mejorar su liquidez, quieren volverse más líquidos, y además permite que los planes empresariales, que están siempre interrelacionados, pasen a ser mucho menos específicos, mucho menos complementarios, mucho menos difícilmente reconvertibles. Con lo cual, mientras están los trabajadores en las minas, en caso de que haya que, los trabajadores o factores productivos en general, en caso de que haya que recurrir a ellos y haya que recolocarlos en otro plan empresarial, es mucho más sencillo frustrar el plan empresarial de que se deje de producir oro, que no tiene conexiones con otros planes empresariales del mercado, que interrumpir, por ejemplo, la provisión de petróleo a otro empresario, porque los trabajadores que están produciendo petróleo son necesarios en otra parte de la economía. Entonces, una de las aportaciones, creo, de la tesis es restituir ese papel del atesoramiento, ver cómo tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo el atesoramiento garantiza la liquidez del sistema productivo y garantiza su capacidad de readaptación. Y de hecho, también así podemos pasar a una teoría del dinero fiduciario como un dinero, como una promesa impagada por parte del Banco Central, que precisamente es una promesa que se utiliza para abortar la función esencial que cumple el dinero, de verdad, el oro o cualquier otro bien que haya monetizado el mercado, a la hora de garantizar la liquidez de los agentes y del sistema económico. Pero precisamente por eso el dinero fiduciario está siempre sometido a un proceso de riesgo o de permanente desmonetización que solo los gobiernos, a través de restricciones pues bastante draconianas a la hora de imponer curso forzoso, de pagar los impuestos en dinero fiduciario, de presionar al Banco Central para que eleve los tipos de interés al 20%, como hizo Volcker en los años 80, han conseguido que el dinero fiduciario siga circulando y que el mercado no haya remonetizado totalmente el oro. Y esto es un periodo totalmente excepcional en la historia de la humanidad, es el periodo más largo en que el dinero fiduciario ha seguido funcionando muy mal, con una inflación brutal. Desde el año 50 el dólar ha perdido el 90% de su valor, pero sigue siendo aceptado precisamente por las medidas restrictivas de los gobiernos. Esa es una pata, la liquidez de los bienes, que pasa a ser liquidez de los agentes y liquidez del sistema económico. La otra pata esencial de la teoría del ciclo austríaca es una teoría real del tipo de interés. Actualmente el tipo de interés se entiende desde Keynes, pero también con Friedman, como un fenómeno esencialmente monetario, y eso es una de las grandes pérdidas que ha sufrido la teoría económica moderna, porque ya desde von Baber o incluso desde Irving Fisher, que no era austríaco, pero su teoría del interés es pues probablemente la culminación de la teoría von Baberkiana, salvo ciertos matices que se le podrían criticar, el tipo de interés se caracterizaba como un tipo de interés real, o fundamentalmente real, que depende en lo esencial de la preferencia temporal y de la aversión al riesgo de los agentes. No depende de la demanda de dinero, no depende del atesoramiento. Esa es una distorsión que introdujo Keynes precisamente para atacar el atesoramiento. Por supuesto, el tipo de interés, aunque en lo fundamental depende de la preferencia temporal,
y de la aversión al riesgo, es decir, de la sobrevaloración o de la prima de valor relativa entre los bienes presentes sobre los bienes futuros, también se ve influido por factores que son monetarios, pero eso no constituye la esencia del interés, como puede ser la expectativa de inflación o de deflación, o como puede ser la prima de liquidez, que es lo que confundió a Keynes. De hecho, la remuneración del atesoramiento, hemos dicho que el atesoramiento es una forma de ahorro que en su mismo acto ya se está considerando, se puede considerar una inversión en la previsión de futuro, es decir, en la capacidad de readaptación de la gente ante el futuro, tiene un rendimiento esperado que Keynes no comprendió y que la escuela austríaca desde luego ha sabido apuntar muy bien, como es la capacidad de mantenerse líquido y por tanto el ahorro del coste futuro de tener que reestructurar planes empresariales liquidando con pérdidas los bienes de capital, es decir, renunciando en parte al plan empresarial que se está ejecutando. Y de hecho esta es la tercera pata fundamental de la teoría austríaca del ciclo económico, es la teoría del capital, que de nuevo también es una de las teoría completamente ausente en la teoría dominante hoy en día. Pensemos que el capital, desde Samuelson, aunque luego el mismo autor tratara de elaborar otros modelos que creía que no tenían utilidad, se plantea como un shmu, es decir, como algo de plastelina que se está reconvirtiendo permanentemente y sin ningún problema de adaptación. La teoría austríaca del capital es realmente una de las joyas de la corona de toda la teoría del pensamiento austríaco. Yo lo que he intentado es integrarla tanto desde el punto de vista individual, como una teoría de la liquidez entre el activo y el pasivo de los agentes, es decir, los bienes que tiene el actor económico para producir u obtener bienes futuros, que son los bienes de capital o activos, y las demandas que ese agente o esos agentes están haciendo de esos bienes futuros, como es el pasivo, es decir, las fuentes de financiación de esos bienes de capital. Y con eso pasamos a una estructura agregada de la producción, que es precisamente la agregación de todos los planes empresariales, de todos los activos o pasivos, que al fin y al cabo es lo mismo, desde otra perspectiva, de los agentes económicos. Bienes de capital que, como muy bien apuntó Lachmann, pues tienen unas propiedades muy peculiares, como son pues heterogeneidad. Keynes pensaba o asumía, no lo explicitó, pero asumía que los bienes de capital son homogéneos, difícil reconvertibilidad, especificidad, complementariedad, es decir, toda una serie de propiedades que hacen que los planes empresariales estén interconectados como en la estructura productiva del capitalismo, aunque no haya un plan, una mente pensante que dirija a todos los empresarios y los ubique en un sitio o en otro. Todos los planes están interconectados a través fundamentalmente del sistema de precios y de otras instituciones sociales, son complementarios. Y una vez ya hemos invertido nuestro tiempo, nuestros factores en una determinada forma del capital, de bienes de capital, es muy difícil o muy costoso reconvertirlas. Una cafetera no es lo mismo que un ferrocarril, por tanto, si hemos construido un ferrocarril o hemos construido una cafetera, no podemos pasar de uno a otro. Si hemos construido 2 millones de viviendas, no podemos ahora convertir ipso facto las viviendas en una industria exportadora que nos permita corregir nuestro enorme déficit exterior. Por tanto, desde el momento en que el capital tiene esta serie de propiedades y la estructura de capital puede adoptar una forma muy rígida, es por eso que la liquidez es un elemento esencial, porque es el contrapeso frente a esa rigidez, frente a esa inflexibilidad de los planes empresariales una vez se han adoptado las decisiones pertinentes para corregir y para readaptar marginalmente aquellos planes que vayan cambiando conforme vaya cambiando el entorno. De hecho, de estas 3 patas surge la teoría austríaca del ciclo económico, que básicamente es un proceso por el que los agentes económicos, especialmente los bancos, degradan su liquidez, descalzando vencimientos entre el activo y el pasivo, es decir, demandan bienes futuros, que es el pasivo, más pronto de lo que esperan producirlos a través del activo. Por eso invierten a largo plazo, las inversiones vencen en un futuro lejano y en cambio ellos están ahorrando, están esperando consumir mucho antes en el tiempo. De ahí que se hipertrofie la capacidad productiva para ciertos bienes futuros y se infraproduzcan otros bienes en un futuro más cercano. Y ese es el momento en el que tiene lugar pues, la clave, ¿no?, de todo el ciclo económico austriaco, que es lo que Hayek llamó el efecto Ricardo.
Y es que las industrias menos capital intensivas, con una mayor capacidad para producir bienes de consumo más rápido, en menor cantidad pero más rápido, obtienen unas primas de rentabilidad muy grandes, sus precios aumentan más rápidamente o caen más lentamente que las de las industrias más capital intensivas, con capacidad de producir mayor cantidad de bienes o de mayor calidad, pero en un momento más lejano en el tiempo. Y es por eso que cuando llegamos a este momento, cuando el crédito ha hipertrofiado las más capital intensivas y se filtra el crédito en forma de los bienes de consumo que estamos demandando, elevando la rentabilidad de esas industrias de bienes de consumo a corto plazo, es el momento en que se tiene que reconvertir la estructura productiva por fuerza. Hayek se planteaba que era absurdo pensar que este proceso se podía alargar sine die, porque decía que no tenía ningún sentido que en el momento en que más acuciantemente necesitáramos los bienes de consumo siguiéramos alargando la estructura productiva, que eso es postergar el momento en que obtendremos los bienes de consumo. Por tanto, la estructura productiva, que en un principio se había alargado por la manipulación de los tipos de interés, posteriormente, cuando los agentes manifiestan sus preferencias temporales y sus aversiones al riesgo reales en la economía, necesariamente se han de contraer para proporcionar lo más rápido posible esos bienes de consumo. Y aquí yo creo que juega un papel fundamental la demanda de crédito, que es también otro de los elementos que he tratado de introducir en la teoría austríaca del ciclo económico. Es decir, si la liquidez de los agentes ha llegado a tal punto en el que no es posible que se endeuden más, porque no están dispuestos, pensemos que cada vez que un agente se endeuda, por ejemplo, para consumir, está consumiendo de más hoy a cambio de consumir menos mañana. Por tanto, puede llegar un punto, y de hecho hemos llegado actualmente, en el que los agentes no estén dispuestos a renunciar a más bienes futuros para anticipar bienes presentes. Ahí los tipos de interés, por muy bajos que estén, no inducen nuevo endeudamiento. La oferta de crédito es muy barata, pero la demanda de crédito es nula. Entonces, si la demanda de crédito no quiere captar endeudamiento, los agentes no se endeudan de más. Esto es lo que Keynes confundió con la trampa de la liquidez. Pensar que los agentes no se endeudaban porque los tipos de interés estaban tan bajos que previsiblemente iban a subir en el futuro. Realmente no era así. Es decir, los agentes no se endeudaban porque habían llegado ya a su tope de endeudamiento. De hecho, la idea de Keynes de que teníamos que mantener un horizonte temporal muy prolongado en el que los tipos de interés fueran bajos, es decir, que se generaran unas expectativas de tipos de interés bajos durante mucho tiempo, como intento también demostrar en la tesis, es la solución contraria a lo que hay que hacer. Porque ahora estamos en un momento en el que hay que reducir el endeudamiento y con el mismo acto de reducción del endeudamiento hay que reestructurar la economía. Entonces, si los tipos de interés están bajos, los agentes, el incentivo que tienen no es a endeudarse porque no hay más demanda de crédito, pero tampoco es a amortizar deuda, porque los deudores a tipo fijo, cuando los tipos de interés están a cero, tienen que pagar hoy todos los tipos de interés futuros a los que se han comprometido, es decir, no pueden liquidar sus malas inversiones. Si habían endeudado, por ejemplo, al 5% para acometer una inversión que esperaban que les proporcionara el 10%, la inversión dejó de ser rentable por la dinámica del efecto Ricardo y ahora no pueden sustraerse al pago de esos intereses que son precisamente para haber realizado malas inversiones. Si los tipos de interés están altos, el acreedor tiene incentivos a aceptar importes menores presentes para saldar sus deudas. Lo mismo con los deudores a tipo variable, ahí quizás se ve más fácilmente. Si los tipos de interés están al 0%, nadie tiene ningún incentivo a amortizar anticipadamente su deuda. La deuda, cuando la amortizas, es para ahorrarte intereses futuros. Si tú esperas que los intereses futuros se mantengan durante mucho tiempo al 0% o muy cercanos al 0%, desde luego no vas a adelantar capital, no vas a adelantar tesorería, entre otras cosas porque la tesorería tiene valor, como hemos hablado, a través de la prima de liquidez. Entonces, bueno, esta es la perspectiva general de la teoría del ciclo económico que he pergeñado en la crisis. Luego, esta teoría la he adaptado en un capítulo muy breve, para analizar los instrumentos de financiación estructurada que han surgido en la última década, pues las titulizaciones, los pagarés a corto plazo de activos titulizados, los CDS o los CDO. No me voy a centrar en este análisis porque parece un juego de letras bastante complicado. Básicamente lo que trato de explicar es que en el caso concreto de las titulizaciones, para que sean sostenibles y no generen endógenamente un ciclo económico, es decir, una expansión del crédito no respaldada por ahorro real, los flujos de caja
entrantes en las titulizaciones tienen que estar casados perfectamente con los flujos de caja salientes, que eso es lo que se pervierte con los conduits y otros instrumentos que trataban de arbitrar los tipos de interés a corto y a largo plazo, trataban de arbitrar la curva de rendimientos para aprovecharse del spread intertemporal. Y con este esquema teórico paso a analizar en la tesis y también ahora mismo la crisis económica en la que estamos sumergidos. Lo que trato de explicar es que la crisis actual comienza en el año 2001. En el año 2001 la economía mundial se abocaba a una fase de liquidación de malas inversiones. Si os acordaréis de la burbuja de las .com, la economía estadounidense estaba entrando en recesión, los agentes empezaban a amortizar deuda porque los tipos de interés estaban en el más del 6%, con lo cual esos tipos de interés habían de liquidar las malas inversiones previas. En ese momento tiene lugar el 11 de septiembre, lo cual agrava, acelera de alguna manera y añade desde luego nuevas distorsiones al proceso de ajuste de la economía estadounidense, y Alan Greenspan, que probablemente todo esto lo sabe perfectamente porque Greenspan fue un acérrimo defensor del patrón oro en su juventud y un estudioso de la teoría austríaca del ciclo económico, bajó los tipos de interés a mínimos históricos. Los tuvo un año al 1%, conjuntamente con el Banco Central Europeo, que los mantuvo 2 años al 2%. Esto generó un nuevo proceso de endeudamiento. Fue, digamos, el último empujón a la demanda de crédito que se le dio. La demanda de crédito ya había estado muy debilitada porque desde los años 60 el endeudamiento global de la economía ha venido creciendo en una huida hacia adelante que en algún momento había que liquidar, y la única forma que tuvo Greenspan de reanimar en esos ya últimos momentos la demanda de crédito fue colocando los tipos de interés a mínimos históricos. Esto incentivó a que los bancos comenzaran a endeudarse a corto plazo e invirtieran a largo, es decir, trataran de arbitrar la curva de tipos de interés, endeudándose a los tipos de interés a corto plazo y prestando a los tipos de interés a largo plazo, provocando un aplanamiento de la curva, es decir, reduciendo artificialmente los tipos de interés a largo plazo. No solo los bancos, también las aseguradoras, también los bancos de inversión, que no son propiamente bancos, también los vehículos de titulización, etcétera. Todo eso incrementó muchísimo la oferta de crédito, la demanda respondió, familias y empresas empezaron a endeudarse masivamente y se endeudaron sobre todo para adquirir pues, o bienes de consumo muy alejados en el tiempo, porque una vivienda al fin y al cabo es una corriente de servicios de habitación que se prolonga a 30 o 40 años vista, sobre todo con hipotecas, cuando están las hipotecas a 30 o 40 años, y también pues, otros tipos de bienes de consumo duradero o de bienes de capital en el caso de las empresas. Se empezó a sobreinvertir en una capacidad productiva muy alejada del consumo y de los bienes de capital más cercanos al consumo. La culpa de esto, como tantas otras veces, se le ha echado a los chinos, al ahorro chino. La teoría que más o menos está cuajando lo que nos dice es que los chinos se pusieron a ahorrar masivamente, buscaban rentabilidades extraordinarias y como no las podían obtener dentro de su economía porque se ve que no está creciendo, trataron de buscarlas en Estados Unidos. Entonces exportaron masivamente capital a Estados Unidos e invirtieron en titulizaciones hipotecarias, en deuda pública, etcétera, lo cual deprimió los tipos de interés a largo plazo. La realidad es muy distinta. Lo que tradicionalmente se llama ahorro chino es el crédito de la Reserva Federal, o del sistema bancario estadounidense, mejor dicho, que se filtra fuera de las fronteras de Estados Unidos, llega al Banco Central de China, el Banco Central de China, es decir, compran productos chinos los estadounidenses, importan, el Banco Central de China coge los dólares, monetiza los dólares, es decir, imprime yuanes contra los dólares y luego, en lugar de quedarse los dólares como reserva respaldando en líquido los yuanes que había impreso, los reinvierte en la economía estadounidense, que es donde se pueden reinvertir los dólares. Con lo cual los tipos de interés a largo plazo bajaron porque la expansión crediticia del sistema bancario estadounidense le volvió como un boomerang. Y obviamente, si el Banco Central de China imprimió yuanes y reinvirtió en dólares, ahí no hay ahorro por ninguna parte, porque los chinos seguían consumiendo con los yuanes que se habían recién impreso y los estadounidenses seguían invirtiendo con los dólares que les habían llegado de vuelta de China. Esto es lo que Jacques Rueff
llamaba en Bretton Woods el pecado monetario de Occidente. Pecado monetario que desde que se terminó de romper la última ligazón que teníamos con el patrón oro solo ha hecho que agravarse. Con lo cual, cuando los tipos de interés a largo plazo se deprimen a mínimos históricos, o a mínimos prácticamente históricos, la demanda de crédito, como digo, resurge y se sobreinvierte en viviendas, sobre todo en viviendas, y en otros bienes de consumo duradero. Esto obviamente genera un boom productivo en estos sectores, empiezan a atraer factores productivos, los factores productivos empiezan a percibir rentas, por ejemplo salarios pagaderos con las inversiones de esas viviendas, empiezan a consumir o a invertir y desarrollan sectores conjuntamente o alrededor de la burbuja original. Esto es algo que mucha gente no entiende de la teoría austríaca del ciclo económico. Paul Krugman siempre está protestando de que si miramos la economía estadounidense está toda en crisis, no está solo aquellos estados que hubiesen recibido prioritariamente el crédito de los bancos. Realmente el crédito, como muy bien ya ha entendido Cantillon, se va filtrando por toda la economía, con lo cual yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si se construye un piso con crédito artificialmente abaratado, los salarios de los obreros que están construyendo el piso dependen de ese crédito abaratado. Por tanto, si un señor se monta un bar al lado del piso, aunque reciba dinero contante y sonante, en última instancia es dinero que procede del crédito abaratado. Por tanto, cuando se cortocircuite el crédito, la obra se interrumpirá, los trabajadores se irán al paro y el señor del bar dejará de vender bocadillos o cafés o lo que vendiera. Simplemente porque en última instancia, aunque no lo viéramos, ese señor estaba percibiendo rentas del crédito artificialmente expandido. Entonces se expanden ciertos sectores que son los más alejados del consumo, pero otros se dejan sin expandir. Entre otras cosas porque son más cercanos al consumo. Es el caso de las materias primas. Las materias primas parece que sea el final de toda la cadena productiva y en cierta medida lo son, pero en otro gran porcentaje desde luego no lo son en absoluto. La gasolina que ponemos en los automóviles es un bien muy de consumo. Entonces en esos sectores no se invierte, entre otras cosas que se había sobreinvertido en la década de los 70 y todavía había en la década de los 90 una capacidad ociosa muy grande, no se invierte prácticamente, con lo cual esos sectores no mantienen el ritmo de crecimiento con respecto a los sectores de la burbuja. Consecuencia, se empiezan a generar cuellos de botella, especialmente en el sector de las materias primas. Resultado, las materias primas entre 2003 y 2007 se disparan de precio. Ahora estamos escandalizados por el aumento de los 2 últimos años, desde 2009, donde pues llegaron a una cima, pero entre 2003 y 2007 los precios de las materias primas aumentaron más. Ya no digo en la burbuja que se generó después, como ahora comentaré. Entonces, conforme van aumentando los precios de las materias primas, es evidente que hay que reestructurar la economía, que no se pueden seguir produciendo viviendas, en España es clarísimo, cuando tenemos carestía de petróleo, carestía de cobre, carestía de hierro, carestía de zinc, etcétera, carestía de bienes que necesitamos pues, para terminar de hacer el tendido eléctrico de las casas, etcétera. Con lo cual los factores se deberían haber reorientado ahí. ¿Cómo se habrían tenido que reorientar? Pues suben el precio de las materias primas, quiebran empresas, las marginalmente menos rentables, y los factores productivos que están ocupados en esas empresas, tras un ajuste de precios, porque obviamente estaban percibiendo rentas infladas por la burbuja, se recolocan en los nuevos sectores que tienen que ir naciendo. Problema, en el año 2007, que es cuando todo esto empezó a producirse, cuando estalla la crisis de liquidez en agosto de 2007, los bancos centrales empiezan con inyecciones extraordinarias de liquidez para evitar que esta liquidación de la estructura productiva, liquidación sana, esa purga de las malas inversiones previas, se reoriente a los nuevos sectores que tienen que ir surgiendo. Consecuencia de ello, muchas empresas que no podían hacer frente al pago de sus deudas y que habrían quebrado por la lucha de la liquidez propia de esa fase del ciclo, es decir, no podían pagar materias primas, tenían que pedir prestado más dinero, por tanto los tipos de interés iban subiendo. Esa fue la época del Euribor al 5%, 5,25%. Con lo cual deberían haber quebrado especialmente las empresas dependientes de materias primas y más endeudadas a corto plazo que no pudiesen refinanciar sus deudas. El Banco Central o el sistema bancario a través del Banco Central, al revés, el Banco Central a través del sistema bancario refinancia todas esas deudas, con lo cual las quiebras se trasladan a empresas que no tenían ni siquiera por qué estar endeudadas. Entre 2007 y 2008 se genera un alza brutal en el precio de las materias primas precisamente porque se evita la entrada en fase de liquidación de la economía. Con lo cual se siguen demandando
materias primas sin que partes de la estructura productiva se reajusten. Los promotores, por ejemplo, no quebraban, con lo cual seguían demandando las mismas materias primas que antes, etc. Y ya es a mediados de 2008 cuando el alza brutal en el precio de las materias primas, acordaos el petróleo a $150 el barril, etc., provoca ya una serie de quiebras muy potentes que degeneran en la quiebra famosa de Lehman Brothers. Cuando quiebra Lehman Brothers se acabó el juego, los bancos dejan de prestarse absolutamente entre sí, la demanda de crédito se hunde, las empresas entienden, y las familias, en parte también, que ya no pueden seguir manteniendo una estructura productiva o unos planes empresariales que no funcionan, empiezan a liquidar masivamente activos, es decir, tratan de recuperar la liquidez tanto de su activo como de su pasivo, venden activos para con los ingresos de los activos amortizar deuda y en ese mismo acto traspasan esos activos a aquellos agentes que más los valoran y que son capaces de darles un uso más valioso. Pero hete aquí que en medio de todo este problema empiezan a quebrar los bancos, el Estado y el Banco Central actúan en comandita para rescatar al sistema bancario. En ocasiones se trató de una simple refinanciación porque los bancos son los mayores deudores a corto plazo de la sociedad, con lo cual, aunque a lo mejor el banco fuera solvente, desde luego si no podía recibir el crédito a corto plazo estaba muerto. En otros se trató de una auténtica recapitalización, es decir, de un auténtico mantenimiento de las malas inversiones que en ningún caso debería haberse producido. Y después de este rescate bastante mal hecho, se podría haber hecho peor desde luego, pero en general estuvo mal hecho, del sistema bancario, empezamos con el año 2009, cuando la demanda de crédito ya se ha hundido totalmente, cuando la economía está en la parte más baja del ciclo, todos los agentes están liquidando, nadie está consumiendo, todos están ahorrando para recuperar su liquidez y poder reconstruir la estructura productiva, y en ese momento a los estados no se les ocurre otra genial idea que estimular la economía a través del déficit público. Consecuencia, la reestructuración de la economía que debería haberse producido a través de quiebras o a través de inversiones en bienes de capital complementarios a los ya existentes no se produce, o se produce en mucha menor medida. Los estados logran recolocar a las empresas que ya habían perdido toda su demanda porque eran las más capital intensivas las que producían los bienes de consumo de manera más tardía, y por tanto las que sobraban en la economía para que pudiesen hacerlas menos capital intensivas. Esas se mantienen y la economía empieza un poco a resurgir a lo largo de 2010 y llegamos al momento actual. Y el momento actual es un momento en el que las materias primas están volviendo a aumentar de precio simplemente porque el reajuste no se ha llevado a cabo de manera completa. Falta incrementar de manera muy notable la provisión de materias primas y los estados han abortado ese reajuste a través de sus planes de estímulo y a través de la política monetaria expansiva que también llevan los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, a través de los sucesivos quantitative easings. Entonces, se ha mantenido la demanda en una estructura productiva que no tenía un problema de demanda. Se piensa que no se consume o no se gasta suficiente. El problema es que se quiere gastar mucho más en bienes de consumo o en bienes de capital cercanos al consumo de lo que nuestra estructura productiva está adaptada para producirlos. El problema es de oferta, o al menos de oferta con respecto a la demanda. No es que consumamos demasiado poco, es que consumimos demasiado para nuestra capacidad productiva. Con lo cual, estimular aún más el gasto en estructuras productivas que no permiten producir bienes de consumo los más demandados en este momento, que son especialmente materias primas. En España probablemente para desapalancarnos tengamos que invertir en industria exportadora que ayude a reducir el déficit exterior, es decir, tenemos que atender a la demanda de los consumidores extranjeros. Pues mantiene estructuras productivas caducas, desfasadas, muy dependientes de las materias primas, y sin embargo no se ha invertido lo suficiente en ese cuello de botella, no se han llevado allí los suficientes factores productivos para incrementar su provisión y para permitir que la economía vuelva a crecer de manera sana. Y esto es básicamente, de manera muy resumida, lo que da de sí mi tesis doctoral.